El pulpo es un recurso pesquero que ha estado en las listas de especies candidatas para acuicultura desde décadas. Esto ha motivado que muchísimos países hayan invertido enormes cantidades de recursos públicos en investigación para poder desarrollar su cultivo. Hola, soy Rodrigo Burgos y hoy vamos a analizar algunos aspectos desde el punto de vista comercial que han incentivado que el pulpo sea una especie candidata para acuicultura. Para todas aquellas personas que trabajamos en el desarrollo de proyectos de acuicultura, la información que publica anualmente la FAO de sus series históricas de productividad son de suma importancia. Por ejemplo, en esta gráfica podemos sacar algunos datos muy importantes. La producción anual de pesca y acuicultura en el año 2020 fue de 177,8 millones de toneladas. La acuicultura aportó aproximadamente el 50% de toda esta producción. 157 millones de toneladas fueron destinadas directamente a alimento para personas y el resto fue destinado a la alimentación animal. Sabemos además que todos los recursos pesqueros generaron en torno a 150 billones de dólares en comercio exterior. Y un dato muy importante es que el cálculo del consumo mundial aparente de productos pesqueros se cifró en torno a los 20,2 kilogramos por persona por año. Tomando entonces en cuenta este dato sobre el consumo aparente y haciendo una proyección al crecimiento de la población mundial de aquí al año 2050, aquí en esta gráfica podemos ver que la necesidad de productos pesqueros va a ser de en torno a unos 39 millones de toneladas extra a lo que actualmente estamos produciendo. Lo que la pesca podrá aportar una parte, pero el gran desafío lo tiene la acuicultura, que es la que va a aportar la mayor proporción de esta nueva demanda. Actualmente el mercado de pescados y mariscos está dominado por tres grandes gigantes: China, Estados Unidos y la Unión Europea, siendo esta última la de mayor importancia. Como podéis ver en esta imagen, los flujos comerciales de Europa en el 2020 fueron de 31.170 millones de euros, el de China 30.900 millones y Estados Unidos de 25.240 millones. ¿Este nuevo escenario de producción para el año 2050 modificará los actuales flujos comerciales? Lo cierto es que todo apunta a que el predominio actual seguirá manteniéndose en los próximos años y se espera un aumento en la participación de África y de India. Las exportaciones en los últimos 5 años de estos tres gigantes en volumen, pesado en miles de toneladas y en valor en miles de millones de euros, muestran el dominio absoluto de China, tanto en volumen como en valor. Por otra parte, el dominio en las importaciones recae en la Unión Europea, tanto en volumen como valor. Esto quiere decir que en Europa vendemos poco y compramos mucho y más caro. Con estos datos podemos calcular el saldo de cuenta corriente, que en el fondo son las ventas menos los gastos, es decir, exportaciones menos importaciones. Europa y Estados Unidos cuentan con un saldo de cuenta corriente negativo, tanto en volumen como en valor, mientras que China tiene una posición mucho más cómoda. Este balance nos dice, por ejemplo, que solo en el año 2020 Europa se sobregiró en torno a 17.250 millones de euros. Estos números, desde un punto de vista técnico, son un incentivo para poder emprender proyectos de acuicultura en Europa. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el pulpo. La producción mundial total de pulpo actualmente se cifra en unas 400.000 toneladas. Claramente, Asia y África son los continentes que sostienen esta producción mundial. En los últimos 20 años, el consumo aparente mundial de pulpo parece haberse ajustado a un rango entre los 50 a 55 gramos por persona por año. En periodos anteriores al 2000, hay consumos superiores a los 55 gramos. Esto nos dice, de una forma indirecta, que a pesar que tenemos una importante alza en la producción mundial desde los años 50, en principio habría un gap de demanda no cubierto de unas 35.000 toneladas de pulpo. Tenemos que pensar a día de hoy que un solo gramo extra que suba el consumo aparente equivale a unas 7.700 toneladas de pulpo. El pulpo en Europa. Bueno, el consumo aparente de pulpo en Europa se ha situado en un rango entre los 420 a 447 gramos por persona año.
El mercado europeo de pulpo puede estar limitado por una escasez de oferta y el aumento del precio. En Europa hay 4 grandes productores de pulpo. Está Portugal, tenemos a España, en la cual en España tenemos 2 comunidades autónomas con importantes desembarques que son Andalucía y Galicia, siendo esta última la principal, la isla de Cerdeña en Italia y Grecia. El pulpo capturado por estos 4 importantes productores no son suficientes para cubrir la demanda interna, por tanto Europa siempre se ve obligada a recurrir al comercio exterior. En estas gráficas vemos las importaciones de pulpo a Europa por continente. En volumen y valor, África es el principal proveedor de pulpo a Europa, especialmente Marruecos y Mauritania. Durante los últimos 5 años, Europa importó de media 100.000 toneladas de pulpo anuales. En el mismo periodo, el precio del pulpo subió, aumentando el desembolso en unos 200 millones de euros por año. Mientras tanto, las exportaciones de pulpo por Europa se han incrementado desde el año 2009, tanto en valor como en volumen, por sus envíos principalmente a América del Norte. Echando cuentas y para hacer entonces en términos de balance comercial, el saldo de cuenta corriente que actualmente tiene Europa es completamente negativo, rondando las 100.000 toneladas en volumen y entre 750 a 1.000 millones de euros en valor. Europa importa pequeñas cantidades de pulpo desde América del Sur, en comparación a África, pero además hay una importante diferencia en precios. En estas gráficas podemos ver los precios de importación de pulpo en diferentes formatos entre ambos continentes. Lo cierto es que los precios de pulpo importado desde África, que es Octopus vulgaris, es mucho más alto que los que se pagan por el pulpo sudamericano, que es mayoritariamente Octopus mimus. Volviendo ahora a la situación de los principales caladeros que hay de pulpo en Europa, podemos ver por ejemplo Galicia y Portugal. El precio de los pulpos en primera venta en los caladeros europeos se fija por el tamaño del ejemplar. Por ejemplo, el precio por kilogramo de un pulpo de 1 kilogramo es menor al precio por kilogramo de un pulpo de más de 3 kilogramos. Estas gráficas, que se pueden ver los precios medios en primera venta y capturas totales por mes en los últimos 5 años en Galicia y Portugal, muestran cómo la producción varía notablemente de un año a otro. La producción en Galicia varía normalmente entre las 3.500 a 4.300 toneladas y en los últimos 18 meses el precio medio fue en torno a los 6,7 euros por kilo. La producción media de Portugal está en torno a las 4.600 toneladas año y en los últimos 18 meses el precio medio fue en torno a los 7,8 euros por kilogramo. Ahora les voy a enseñar algunas presentaciones o formatos de ventas, como podemos encontrar los pulpos aquí en los supermercados españoles. Pues vamos a comenzar con este formato, el más simple de todo, que es el formato de pulpo fresco, que podéis ver que está sobre una bandeja de hielo, donde el precio puede estar, como dice aquí, 31,90 el kilo. Luego tenemos otro tipo de formato que ya es el formato congelado, en la cual baja un poco el precio del kilo. Aquí depende mucho del sitio donde se compre, pero en este caso particular pues el kilo está a 24,95. Luego tenemos otro tipo de formato que es el formato en bloque, donde en este caso particular pues también el precio es un poquito menor, pero en este caso es un pulpo de talla 3 con un peso de 3 kilos y valor de venta en torno a los 50 euros. Otro formato también que es ya para pulpo un poquito más pequeño, también en formato congelado, pero ya en una especie de bandeja, es este otro, ¿sabes? Que también es muy típico encontrarlo en los supermercados, como también este otro que también ya es un envase también congelado, es un pulpo que no está cocido por supuesto, y está en una bolsa, y esta especie de red que se ve no forma parte del empaque del pulpo, sino que son el sistema de alarma de los supermercados para evitar que la gente se lo robe. En particular por ejemplo es un formato para un pulpo de 2 a 3 kilos de la empresa Pereira, muy conocida aquí en Galicia por la calidad del pulpo que vende.
y cada uno de estos cuesta entre 45 euros la bolsa o el espécimen. Luego avanzamos un poquito más en lo que es el transformado y ya podemos encontrar, por ejemplo, el pulpo cocido troceado, que también es bastante común encontrarlo. Muchas veces este tipo de ultra congelado y troceado confunden al consumidor porque incluyen tentáculos de la especie de jibia, ¿no? De la que tenemos en Chile. Aquí tenemos otro formato de venta, que es el pulpo cocido entero. En este caso particular, pues es un pulpo que entre 400 a 600 gramos, con un precio de en torno a los 16 euros. Luego tenemos también pulpo cocido, pero en este caso medio pulpo. En este caso también es para un pulpo cocido de 200 a 300 gramos. Seguimos avanzando en lo que es el valor agregado y podemos encontrar entonces después formatos como estas rodajas de pulpo, que son muchísimo más caras. En este caso pone pulpo salvaje, se refiere a Octopus vulgaris. Presentaciones como esta también son bastante comunes, este pulpo cocido en su jugo, tal como lo muestra allí. Hay una foto de la forma típica como se consume el pulpo aquí, que es el pulpo a la gallega. Aquí tenemos otro formato, que también son solamente los tentáculos de pulpo. Este tipo de formato también es bastante caro. Aquí, en este caso, por ejemplo, de la empresa Delfín, están los tentáculos también cocidos y aquí hay una promoción o un mensaje que quiere dar el fabricante, que dice que aceptar el pulpo como plato del día, ¿no? Es decir, todas las empresas que venden pulpo se sabe que es un plato bastante caro, y todo lo que tenga que ver con tratar de que este pulpo se pueda consumir durante diferentes días de la semana y no en días específicos como puede ser un domingo o bien un sábado, para hacer entonces un consumo más genérico y no tanto de nicho, es una apuesta que muchos quisieran llegar a tener, pero la verdad de las cosas es que es muy difícil que las familias se puedan permitir consumir más pulpo durante la semana. Y finalmente, ya los últimos formatos que se están viendo, que también son estas presentaciones al vacío ya con el pulpo completamente adobado, que simula muchísimo que se parezca, ¿no? al pulpo a la gallega. Ahora, para los europeos en general, aunque no todos los países tienen unos altos consumos de pescados y mariscos, es muy importante los productos pesqueros, y esto se refleja incluso en los supermercados. Entonces, por ejemplo, en los supermercados el área de venta o la pescadería es tan grande como la venta de carne roja y es tan grande como la venta de charcutería, es decir, se tienen al mismo nivel. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver una pescadería típica en la cual pues están todos los productos ofertados, ¿no? en camas con hielo picado. Y con los consumos que se tienen de pescados y mariscos, bueno, durante el año hay ciertos picos, y estos picos los podemos ver, por ejemplo, de ciertos productos en las épocas de verano y también en Navidades. Y ahora vamos a repasar cómo suben los precios en Navidad. Por ejemplo, tenemos la típica centolla, 46 euros el kilo. Aquí tenemos, por ejemplo, estos cangrejitos que a mí me recuerdan mucho por el tamaño que tienen, ¿no? Al cangrejo que tenemos, o sea, que hay en la costa de Antofagasta, el Leptocrapsus variegatus, ¿no? Por el tamaño, pues fijaros el precio, a 52 euros el kilo. Luego, pues no pueden faltar las cigalas, que es como una especie como de langosta pequeñita, ¿no? También bastante sabrosa, la verdad. Luego distintos tipos de peces, bueno, de hecho estos peces que se ven aquí, pues hay pargo, lenguado, creo que leo también. Bueno, pues en este caso puede incluso estar barato para la época del cual se trata, ¿no? Distintos tipos de camarones. Tenemos, por ejemplo, a la derecha se ve el típico langostino, y a la izquierda lo que se conoce, bueno, aquí como el camarón, que es un animalito mucho más pequeño, pero tiene un sabor bastante bueno, la verdad. Y claro, también el coste también es bastante alto, o sea, hablamos en este caso de 50 euros el kilo. Y no podía faltar, por supuesto, el percebe, que es un pariente
La lepa, ¿no? No son la misma especie, pero es un pariente cercano. Este producto pues tiene un enorme patrimonio de consumo y los precios son elevadísimos. Por supuesto no podían faltar otro tipo de productos como son los bivalvos, en este caso específico las almejas. Son animales que tienen unos precios en el mercado europeo altísimos, entonces la rentabilidad de muchos proyectos, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, es bastante buena. Ahora, esto quiere decir, por ejemplo, que si nosotros vendiésemos aquí la especie de almeja que hay en Antofagasta, la prototacataca, por ejemplo, ¿nos van a pagar estos mismos precios? No, absolutamente no. Pero sí puede significar de que decir, oye, pues sí que podríamos tener una oportunidad de poder testear este mercado. Y ahora quiero dejaros este pequeño vídeo en la cual se puede ver uno de las formas más típicas de consumir pulpo que existe aquí en Galicia, principalmente en Galicia, que son las famosas pulperías, ¿no? Son carpas que se arman en diferentes fiestas patronales, en los diferentes pueblos y parroquias que hay aquí en Galicia, y donde todo el mundo se junta a comer pulpo. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora quedo atento a todas vuestras preguntas.